De hecho, el cambio climático nos está afectando en todos los cultivos, no solamente en maíz, y hemos adecuado una presentación bastante, digamos, realista a las condiciones del cambio climático. Como decía Mariceli, pues mi nombre es Gonzalo Brenes. Yo trabajo en la parte de investigación de maíz, ya tenemos más o menos unos 28 años de estar aquí en esta parte de investigación, y vamos a compartir los pocos conocimientos, ¿verdad?, que tenemos con ustedes. Yo espero de que tengamos una retroalimentación, porque este es un tema bastante importante, es un tema que nos está afectando a todos, a toda la humanidad, a todo el planeta, y es un tema que necesitamos reflexionar para ver de qué forma podemos cambiar el futuro de la agricultura, que es uno de los temas que más perjudiciales hemos tenido con esta cuestión del calentamiento global, ¿verdad?, del cambio climático y de las condiciones ambientales de los cultivos. No sé cómo estamos ahí, Mariceli. ¿Estamos bien? ¿Estamos cómodos ahí? Sí, siga. Ok. Entonces, a todos los amigos que nos están sintonizando, en la primera diapositiva ustedes pueden observar que yo tengo dos fotos, ¿verdad? Me pareció interesante poner dos fotos de las condiciones extremas que se nos están presentando en este momento de cambio climático. Una fotografía que la tengo a mi mano izquierda, ¿verdad?, que tiene que ver con maíces en condiciones de periodos de sequía, ¿verdad?, un maíz seco completamente, que es lo que nos ha estado afectando más a nosotros en Nicaragua. Y en la foto de la derecha, pues una foto en condiciones extremas de mucha lluvia, anegación, ¿verdad?, inundación de los cultivos, que también ocasionan pérdidas. En el caso de la sequía, pues tenemos pérdidas por plaga, por falta de humedad, por condiciones adversas, ¿verdad?, los cultivos, y en la otra pues tenemos principalmente problemas de enfermedades fungosas, de muerte de plantas, ¿verdad?, que son parte de las condiciones del cambio climático. Antes de comenzar, yo quiero aclarar dos conceptos, ¿verdad?, que tienen que ver en la actualidad, y que estos dos conceptos están estrechamente relacionados, ¿verdad? No son los mismos, no son sinónimos, sino que son dos conceptos que tienen mucha relación. Me refiero al concepto de cambio climático, ¿verdad?, y al concepto de calentamiento global. Como les digo, son dos conceptos diferentes, no son los mismos. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque este es el punto de partida que nosotros logremos entender cómo es que se está dando la situación del cambio climático. Entonces existen, en el caso del calentamiento global, es la causa principal del cambio climático. No sé si me entienden. O sea, ¿cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? Es que el calentamiento global es la causa de que se dé el cambio climático. Es decir, al haber un calentamiento global, hay aumento de la temperatura, ¿verdad?, del planeta, provocado por las emisiones de la atmósfera, ¿verdad?, por las emisiones de los gases a la atmósfera. Esto se le llama efecto invernadero, derivada de actividades del ser humano y que están provocando variaciones en el clima, ¿verdad? Eso es importante que sepamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está afectando en el cambio climático? Es el calentamiento global. Por eso es que nosotros vemos ahora altas temperaturas, ¿verdad? Esto perjudica sensiblemente a los cultivos, porque los cultivos hemos venido trabajando en el mejoramiento de temperatura óptima de los cultivos, no de temperatura extrema. Entonces, esa ha sido una situación, ¿verdad?, que nos está afectando serio. Pero no solamente a los cultivos va a afectar, sino que a los seres humanos. Los seres humanos, ¿verdad?, tenemos la capacidad de soportar ciertos rangos de temperatura. Entonces, todo este calentamiento global, eso ha permitido, ¿verdad?, que tengamos un nuevo cambio o adaptación a estas condiciones. Como dice la diapositiva, prácticamente el ser humano somos
los que hemos venido destruyendo, ¿verdad? El sistema, el equilibrio para que se dé este cambio. En esta diapositiva yo presento 4 fotos, ¿verdad? Producto del cambio climático. ¿Por qué es que se está dando o cómo? ¿Por qué es que se da el cambio climático? Entonces en la fotografía de arriba ustedes miran una fábrica, ¿verdad? Los países desarrollados, altamente industrializados, son los que más están contribuyendo al calentamiento y al cambio climático. ¿Por qué? Porque estos países son donde hay unas grandes cantidades de empresas que emiten gases, ¿verdad? Que van a la atmósfera y que estos contaminan prácticamente la parte de lo que tiene que ver con el cambio climático. Si ustedes se fijan en la fotografía de donde aparece esa empresa volando grandes cantidades de humo allá al fondo, ¿verdad? Pareciera que estuviera nublado, que va a llover. No. Eso que parece nublado son las grandes cantidades de gases, ¿verdad? Contaminantes que van a la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gran cantidad de gases? Lo que hace es que capturan los rayos solares, ¿verdad? O evitan que los rayos solares salgan, sino que permanecen los rayos solares, y lo que hace es mayor cantidad de temperatura. Entonces, si ustedes han escuchado, muchos de los países industrializados son culpables más que los países subdesarrollados en el cambio climático. Sin embargo, nosotros también como países subdesarrollados hemos tenido cierta culpabilidad o somos responsables también que se esté dando esta situación del cambio climático. En la otra fotografía que está a la derecha tiene que ver con el despalme, ¿verdad? Tiene que ver con la destrucción de los bosques y tiene que ver con los cambios que se están dando en las reservas naturales. Ustedes miran aquí la gran cantidad de leña que está disponible y ahí va caminando lo que se llama la frontera agrícola. Vamos despalando, ¿verdad?, las montañas que son fuentes, digamos, de adquisición de oxígeno para la vida. Y entonces a medida que vayamos nosotros despalando y vayamos transformando esos sistemas, vamos a tener problemas. En ese caso, si ustedes pueden ver, gran parte de esa montaña ya no tiene árboles. Entonces, ¿qué pasa? Cae un piñazo de agua, viene ese piñazo de agua y lo que hace es agarrar viaje, digamos, para abajo y comienza a hacer destrucciones de suelo, y si hay poblados cercanos, pues son los famosos inundaciones que se dan. Ese es otro de los efectos, ¿verdad?, que está causando lo que es el cambio climático, y esto es por efecto de nuestras propias manos, por efectos del ser humano, ¿verdad?, que no queremos entender que no podemos seguir despalando o eliminando nuestros bosques. Acuérdense que los árboles son fuente de producción de oxígeno y el ser humano vivimos de oxígeno. Entre más sigamos botando árboles, más problemas vamos a tener del cambio climático. Entonces yo creo que este es el momento oportuno para que reflexionemos, ¿verdad?, y veamos lo que nos espera en el futuro. Si nosotros no logramos cambiar el rumbo de esta situación, cada día va a ser peor. Entonces, los cultivos que actualmente van a sufrir ciertas repercusiones a estas condiciones. Pero bueno, sigamos. Otro de los factores, ¿verdad?, que está influyendo en el cambio climático es el crecimiento poblacional. Fíjense, por ejemplo, en esa fotografía de abajo, de la izquierda, miren qué cantidad de casas una encima de otra. Eso también está afectando la parte de lo que hoy se llama cambio climático. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento poblacional que necesita mayor cantidad de agua, que necesita mayor cantidad de alimentos, que necesita mayor cantidad de condiciones, digamos, hay mayor consumo de algunas situaciones para vivir. Entonces, ese crecimiento, esa construcción de grandes edificios viene ocasionando también problemas del cambio climático.
Y la otra foto tiene que ver con la parte del mar, ¿verdad? Con los ecosistemas marinos. Parte de la contaminación, toda la cantidad de plástico, la cantidad de desechos que arrastran la lluvia, ¿verdad? Van a caer al fondo del mar. ¿Y qué es lo que se ha observado en el fondo del mar? Una transformación de los agroecosistemas marinos, ¿verdad? La fauna se está muriendo, hay problemas de reproducción de los pescados, que son los que mantienen limpios los océanos y los mares, y entonces estas son consecuencias también del cambio climático. Por lo tanto, necesitamos evitar, ¿verdad?, esa contaminación de todos estos sistemas naturales. Cualquier pregunta, cualquier duda de los productores, de los técnicos que están ahí, no hay ningún problema, pueden intervenir, ¿verdad? Y buscamos cómo evacuar la respuesta. Vamos a continuar. Desde el punto de vista de la agricultura, ¿qué tiene que ver el cambio climático? Ok, desde el punto de vista de agricultura, el cambio climático, ¿qué nos está causando? Aparición de nuevas plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces las plagas se están adaptando y además están viniendo nuevas plagas por las altas temperaturas o por el cambio climático. En el caso de las malezas, ¿verdad?, hay un incremento de nuevas malezas y además de nuevas se nos están desarrollando como que fueran plantas de porte alto. O sea, todo este cambio climático está ocasionando cambios en las plagas, en las enfermedades, en las malezas. Además de eso, hay cambios, ¿verdad?, en los ciclos de vida de las plagas. Las plagas se están haciendo cada vez más resistentes a los productos químicos, se están haciendo más resistentes a las condiciones ambientales, o sea, temperaturas, plagas que soportan altas temperaturas o que soportan grandes cantidades de lluvia. Entonces están ocasionando que todo esto cambie, ¿verdad? Y eso se nos está complicando porque los cultivos hasta el momento prácticamente no han sido diseñados para esos cambios bruscos que se llama cambio climático. Otro de los problemas que el cambio climático nos está dando es la reducción, ¿verdad?, de enemigos naturales, ya, aquellos organismos benéficos, aquellas avispas que se comen a la plaga, ¿verdad? Al tener altas temperaturas, estos insectos, ¿verdad?, que son benéficos, prácticamente se mueren. Y el cambio climático también nos está ocasionando hacer mayor uso de insecticidas químicos, ¿verdad?, para el control de las plagas. Sobre todo esto es un mecanismo que hay que buscar cómo revertirlo, que hay que buscar cómo reducir esas aplicaciones, ¿verdad?, de insecticidas químicos, porque todo eso está prácticamente influyendo en lo que es el cambio climático. Entonces, de esa manera, el cambio climático está influyendo en la agricultura, ¿verdad? Algunos estudios dicen que de aquí al 2050 los rendimientos de los cultivos van a ser menores precisamente por estas condiciones del cambio climático. O sea, que las temperaturas van a seguir aumentando y los cultivos van a dar menor rendimiento. Entonces tenemos que buscar cómo evitar, ¿verdad?, seguir contaminando nuestros lagos, seguir contaminando nuestros ríos, evitar el despale, ayudarle a los suelos a tener una mayor productividad para no tener problemas dentro de varios años. Quiero caer en un tema que dice: el maíz es susceptible a la falta de agua en varias subetapas. Esto ya tiene que ver directamente con el cultivo, ¿verdad? Cómo afecta el cambio climático o la falta de precipitaciones o la falta de lluvia o la falta de agua al cultivo del maíz. Por ejemplo, si en la germinación y a inicios del crecimiento vegetativo coincide con una falta de lluvia durante más o menos 3 semanas, o haya inundación, ¿verdad?, con altas temperaturas, hay una mortalidad de plantas. No sé si me entendieron. ¿Qué quiere decir esto? Si en las primeras etapas, desde que nosotros sembramos el maíz, más o menos un mes, tenemos problemas de sequía,
O viceversa, si tenemos problemas de altas precipitaciones y se nos inunda el cultivo, el daño que vamos a tener en ese momento es mortalidad de planta. ¿Qué significa la mortalidad de planta? Que vamos a tener menos densidad, ¿verdad?, en nuestra área. Y eso, si tenemos mortalidad de planta por sequía o por inundaciones, los rendimientos lógicamente van a ser menores porque vamos a tener menor cantidad de planta. Ese es uno de los factores. Otro de los factores, ¿verdad?, que se pueden dar por la falta de agua es que si durante la madurez de la flor, o sea, en la etapa de floración del cultivo del maíz, ¿verdad?, principalmente en esa etapa, la etapa de floración es la etapa más crítica del cultivo. Hay problemas de lluvia, se afectan directamente los rendimientos. ¿Por qué? Porque las condiciones de floración, la etapa de floración es donde la planta necesita mayor cantidad de agua para que se dé todo el proceso reproductivo. El cultivo, una vez que llega a la floración, dejó de desarrollar ya vegetativamente, o sea, las hojas ya no van a crecer, ya la planta no va a tirar mayor cantidad de hojas. Él ya llegó, pues una vez que florece, llegó a su periodo de desarrollo. Lo que sigue es el periodo reproductivo, entonces consiste en la llenada de la mazorca, en la formación de los granos, en el contenido, ¿verdad?, de los nutrientes necesarios para que el grano pese y tengamos buenos rendimientos. Ahora, fíjense bien, si la canícula, que normalmente es de un mes, es del 15 de julio al 15 de agosto, era que era hasta un mes, teóricamente, si esta canícula se nos prolonga 10 días más, digamos 40 días, ¿verdad?, en la etapa de llenado del grano, pueden haber pérdidas totales, ¿verdad?, del cultivo del maíz en cuanto a cosecha. O sea que podemos tener rendimiento cero si se nos presentan problemas de sequía en ese periodo de el llenado de grano, ¿verdad?, que es otra de las etapas muy sensibles en el caso del maíz. La otra cuestión es que en general, ¿verdad?, hay estudios que dicen que con 1 grado a 2 grados centígrados que cambia el clima, ¿verdad?, en los países tropicales se va a disminuir el rendimiento en un 57%. Imagínense que con solamente que el clima, ¿verdad?, o las condiciones ambientales cambien 1 grado o 2 grados, hay una reducción del 57% de los rendimientos en el caso del maíz. Ahora, hay que tener claro, fíjense que eso sucede en el maíz. ¿Qué tal en los otros cultivos? Ya les voy a explicar. El maíz se cataloga como un cultivo C4, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el cultivo de maíz tiene mayor capacidad de convertir la temperatura y la radiación solar que los otros cultivos. Sin embargo, ¿verdad?, con solamente que se varíe de 1 a 2 grados, los rendimientos bajan casi al 57%. O sea, imagínense los otros cultivos que no tienen esa capacidad, como el frijol, como el trigo, como el sorgo, ¿verdad? Los rendimientos van a ser todavía aún mayores. Entonces tenemos que ver todas estas situaciones y conocer realmente qué se puede hacer. Aquí les voy a presentar algunas prácticas, ¿verdad?, de manejo agronómico de manera general para el control de las plagas y enfermedades bajo condiciones del cambio climático. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta situación del cambio climático? Los agricultores, los mismos técnicos y todos los que estamos involucrados en esta parte, lo primero que tenemos que hacer es hacer un monitoreo, ¿verdad?, de presencia de plagas e incidencia de enfermedades. O sea que tenemos que asistir más a los cultivos, tenemos que ir más a las áreas de producción y realmente tener un monitoreo constante, ¿verdad?, de la presencia de las plagas y las enfermedades. ¿Por qué? Porque con esto del cambio climático, las plagas están evolucionando más rápidamente que el desarrollo de los cultivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hicimos un recuento, por ejemplo, hoy puede ser que de aquí a 2 o 3 días, a lo mejor el recuento nos dijo que no había plaga, pero dentro de 2 o 3 días puede ser que ya tengamos
un 20-25% de plagas, por decirles algo, gusano cogollero. Entonces tenemos que estar haciendo monitoreo constante, tenemos que visitar el área y ver realmente la presencia de la plaga para no tener problemas posteriores, ¿ya? Otra de las prácticas de manejo que tenemos que tener muy en cuenta es identificar, ¿verdad?, los ciclos de vida de las plagas y las enfermedades, para así mismo realizar aplicaciones fitosanitarias. Con esto del cambio climático, con esto de las altas temperaturas, favorecen principalmente al desarrollo de las plagas, porque las plagas necesitan ciertas condiciones de calor, ¿verdad?, para que se dé una mayor reproducción. Ese es el problema que se está presentando en la agricultura. Al tener mayores temperaturas, ¿verdad?, las plagas están evolucionando, se están reproduciendo en menor tiempo, ¿verdad?, porque son condiciones propicias para su desarrollo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Si nosotros logramos identificar los ciclos, ¿verdad?, de reproducción de la plaga, podemos tomar la decisión de hacer algunas aplicaciones fitosanitarias para evitar los daños del cultivo. Otra de las prácticas, ¿verdad?, que nosotros consideramos importante es realizar un manejo integrado, ¿verdad?, que permita conservar o mantener las poblaciones de los insectos benéficos como hongos fitopatógenos, ¿verdad?, como prácticas de manejo frente a lluvia intensa, que se pueden hacer algunos canales de drenaje, control de maleza, para evitar incremento en la humedad relativa del cultivo. Se lo explico. ¿Qué necesitamos? En los cultivos tenemos que hacer un manejo integrado. O sea, tenemos que hacer un buen control de maleza, tenemos que usar distancias de siembra adecuadas, tenemos que usar semillas sana, ¿verdad?, tenemos que hacer buena nutrición al cultivo. Todo eso es parte del manejo que tenemos que dar al cultivo para evitar prácticamente problemas a la hora de la productividad. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el uso de policultivos. ¿A qué me refiero? Deberíamos de ir quitando eso de los monocultivos. Que solo siembro maíz. No, hay que sembrar cultivos asociados. Puede ser maíz o frijol, o puede ser maíz con arroz. O sea, que lo que les quiero decir es que hay que hacer, ¿verdad?, un asocio de diferentes cultivos para evitar problemas de plagas y enfermedades dentro del mismo lote, pues, o dentro de la misma área, hacer esa asociación de cultivos que permitan la reducción de los problemas de plagas y enfermedades. Otra de las cuestiones que tenemos que tomar muy en cuenta es manejar con una adecuada densidad de siembra, ¿verdad?, para lo cual favorece condiciones de microclima en el cultivo. Hemos observado en muchas fincas de agricultores que las densidades de siembra que se están usando o son muy pocas o son demasiado. Entonces eso perjudica, ¿verdad?, en cierta forma la presencia de plagas o la presencia de enfermedades. Por ejemplo, Mauricio ahí les va a hablar de frijol, pero si nosotros tenemos, digamos, una alta densidad, en el caso del frijol vamos a tener problemas de enfermedades fungosas. Igual en el maíz, si nosotros tenemos alta densidad de planta con distancias de siembra muy reducidas, se nos va a presentar enfermedades como roya, se nos puede presentar el Mythosporium, se nos puede presentar Bipolarimeides, o sea, muchas enfermedades que afectan el maíz, ¿verdad?, cuando las distancias de siembra no son adecuadas. Entonces eso necesitamos tener en cuenta, ¿verdad?, manejar una adecuada densidad de siembra. En el caso del maíz, se maneja más o menos entre 40 a 45 mil plantas inicial, ¿verdad?, sembrar más o menos entre 40.000 y 45.000 plantas. ¿Por qué? Porque durante el ciclo muchas plantas se van a morir y vamos a terminar más o menos con unas 38, 39 mil plantas, que es lo más indicado para tener buenos rendimientos, ¿ya? Entonces, eso es importante, manejar las densidades, las distancias de siembra, la calidad de semillas para tener buenos rendimientos.
Otra de las situaciones que tenemos que ver es el manejo de maleza, ¿verdad? El manejo de maleza es un problema serio en los cultivos. Ahora, recordemos que las malezas son hospederos de plagas, además son hospederos de enfermedades también. Entonces, para esto tenemos que hacer un buen manejo de las malezas, ¿ya? Sin embargo, se debe considerar mantener una cobertura, o sea, no dejar los suelos pelados completamente, ¿ya? Hay que dejar cierta cantidad de cobertura, ¿verdad? Para proteger el suelo, porque suelos desnudos son suelos que se dañan rápidamente. A medida que tenga cierta protección o cobertura, hay una mayor descomposición de los microorganismos y de los nutrientes que están disponibles para la planta. La otra cosa que nosotros necesitamos tener en cuenta es la implementación de barreras vivas o cercas vivas, ¿verdad? Todo esto limita la entrada o dispersión de nuevas plagas al cultivo. Por ejemplo, si dentro del cambio climático nosotros tenemos zonas donde en vez de darse sequía se dan muchas precipitaciones, mucha lluvia, tenemos que recurrir a la construcción de barreras vivas, de cercas vivas, de curvas a nivel, de zanjas de desagüe, o sea, buscar ciertas tecnologías que se pueden implementar para evitar daños posteriores. Si nosotros sabemos que es un suelo que se encharca, pues tenemos que hacer construcciones de desagüe para evitar esos encharcamientos, porque si una plantación está encharcada, prácticamente se nos va a enfermar por enfermedades, ya sea hongos, sean bacterias, ¿verdad? Y esto va a limitar la productividad de los cultivos. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, tiene que ver con un manejo integrado del cultivo. Y van a ver que se va a disminuir el problema del cambio climático. O sea, tenemos que adecuarnos a las condiciones que se nos están presentando. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la utilización de variedades resistentes. Fíjense bien, estamos hablando de práctica, estamos hablando de algunas tecnologías que hay que construir en los suelos, pero también estamos hablando de variedades que tengan resistencia, ¿verdad?, a determinadas enfermedades o resistentes a determinadas plagas. Esa es una alternativa, ¿verdad?, de solución, ya que reduce, ¿verdad?, la necesidad de pesticidas y fungicidas. Si tenemos variedades que son resistentes a determinados hongos, pues prácticamente las aplicaciones de fungicidas van a ser menores. Si tenemos una variedad que es resistente a determinada plaga que transmite enfermedades, vamos a tener reducción en las aplicaciones de insecticidas, y así estamos evitando continuar con la contaminación del ambiente, que es el que está causando el cambio climático. Entonces, todo esto está ligado con mejorar o cambiar el manejo que hemos venido haciendo en los cultivos. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son las medidas de control mecánico, ¿verdad? Podemos usar trampas de luz, podemos usar algunas feromonas, ¿verdad?, que son atrayentes a las plagas, podemos usar trampas pegajosas. Todo esto permite, ¿verdad?, reducir el daño de tanto de las plagas como las enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué debido a las enfermedades? Porque hay insectos que transmiten enfermedades. Entonces, si nosotros logramos controlar los vectores, prácticamente se nos va a disminuir las enfermedades. Por ejemplo, en el ser humano, el zancudo es un insecto transmisor de enfermedades. En los cultivos, por ejemplo, la mosca blanca, la chicharrita del maíz, son transmisores de enfermedades. Estos insectos no comen hojas, sino que lo que hacen es transmitir enfermedades, ¿verdad?, que posteriormente dañan los cultivos. Entonces, si nosotros logramos hacer un manejo integrado, ¿verdad?, sembramos asocios de maíz con frijol, hacemos curvas a nivel, hacemos barreras vivas, usamos trampas, usamos bioinsumos, usamos fertilizantes orgánicos, todo eso nos va a reducir el problema que nos está ocasionando el cambio climático. O sea que esta cuestión, lo que le quiero decir, es cuestión de comenzar a hacer un cambio de la agricultura que hemos venido arrastrándola, que hemos venido haciendo cuestiones tradicionales. Yo creo que es necesario hacer ese cambio, ¿verdad?,
buscando cómo ayudarnos entre nosotros mismos, porque prácticamente aquí lo que podemos salvar el planeta somos todos, agricultores, técnicos, consumidores, productores, o sea que todo esto algo que tenemos que hacerlo todos. Sigamos. La parte de fertilización es importantísimo, ¿verdad? Para evitar, digamos, consecuencias de bajo rendimiento. Si nosotros tenemos variedades resistentes a enfermedades, pero con buena nutrición, con una buena fertilización, los daños de las plagas, los daños de los insectos, los daños por alta temperatura van a ser menores. Entonces, esta lámina, eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes. Este es un ejercicio que hicimos con un grupo de técnicos, ¿verdad? En su momento, pero me pareció interesante presentárselo. Pues, por ejemplo, el maíz tradicionalmente, la receta que nos dicen los técnicos, ¿cuánto le dice el productor al técnico? Ingeniero, ¿cuánto puedo aplicar yo de fertilizante completo al maíz? Aplicarle 2 quintales. Pero no es cierto que los 2 quintales sean suficientes para darle la necesidad que el cultivo necesita. ¿Ya? Pues no es cierto que sean los requerimientos que el cultivo requiere. Y se los voy a mostrar por qué. Hemos hecho algunos trabajos de investigación que dicen que el maíz necesita 35 libras de nitrógeno, necesita 90 libras de fósforo y necesita 29 libras de potasio. Me estoy refiriendo a un fertilizante completo que tradicionalmente se vende en una casa comercial. Entonces, si nosotros vemos 35 libras de nitrógeno, para nosotros completar esas 35 libras en un quintal de fertilizante, necesitamos, fíjense, para esos requerimientos necesitamos por lo menos 3 quintales. Ya, por ejemplo, la fórmula 12-30-10, lo que trae de nitrógeno un quintal apenas son 12 libras. De fósforo apenas trae 30 libras y de potasio apenas trae 10 libras, el 12-30-10. Entonces, para yo poder cumplir con estas 35 libras de nitrógeno, que nos dice la literatura o que nos han dicho las investigaciones, que es lo que necesita el cultivo, necesitamos aplicar 12 más 12 más 12 significa 12 quintales para reunir las 36 libras, ¿verdad? De las 35 que necesita el cultivo. O sea que le estamos dando todavía una libra más, pues, pero por ahí andan los requerimientos. En el caso de fósforo, ¿verdad? Dice que el cultivo necesita 90 libras de fósforo. Entonces, para poder cumplir con eso, necesitamos aplicar 30 libras más 30 libras más 30 libras, se nos hacen 90 libras y le estamos dando prácticamente lo que la investigación nos ha dicho que requiere el cultivo para expresar buenos rendimientos. En el caso del potasio, miramos que los requerimientos que el cultivo necesita son 29 libras. Entonces, si nosotros aplicamos 10 más 10 más 10, que es lo que trae el fertilizante completo, trae 12, 30, 10. 10 más 10 más 10, estamos hablando de 30 libras. Nos pasamos una libra, pero está dentro del rango, ¿verdad?, de lo que la planta necesita. Entonces, prácticamente, si nosotros hacemos buena fertilización, vamos a tener menos problemas, tanto de plagas como de enfermedades. ¿Por qué? Porque la planta va a estar bien nutrida. La planta va a estar lo suficientemente fuerte para evitar, ¿verdad?, que los insectos o las enfermedades nos dañen los cultivos. Eso solamente como inquietud. Aquí se pueden aplicar fertilizantes orgánicos, se puede aplicar lombrihumo, se puede aplicar gallinaza, se puede aplicar estiércol bovino, se puede aplicar estiércol de peligüeyo, o sea, todo lo que tengamos disponible en los sistemas productivos pueden ser incorporados al suelo, que al final todo esto se va a convertir en nitrógeno y vamos a tener, digamos, suelo con cierta cantidad de nitrógeno para tener un mejor desarrollo de las plantas y por ende menor uso de fertilizantes químicos, que al final es lo que queremos. ¿Cuál es el problema ahorita? Que los suelos están pobres porque no hemos hecho un buen manejo de los suelos, ¿verdad?
solo hemos venido sembrando un cultivo. Hay productores que solo maíz en la misma área. Entonces esos suelos prácticamente ya están pobres porque el maíz necesita determinados nutrientes. Y al solo estar sembrando maíz, las raíces están jalando solo los nutrientes que necesita el maíz. Entonces necesitamos hacer rotación de cultivo, necesitamos hacer incorporación de nutrientes, de rastrojo, para mejorar los suelos, porque si seguimos sembrando la misma forma que estamos sembrando, los suelos de aquí a unos 15, 20 años más, yo creo que ya van a ser improductivos. Entonces lo que quiero solamente es dejarle inquietud para que muchos agricultores comiencen a cambiar esos sistemas. Pero continuemos. Entonces, por ejemplo, la fertilización nitrogenada, ¿verdad? Esta se debe realizar más o menos entre los 30 a 45 días después de la siembra, ¿verdad? Generalmente lo que aplica el productor es urea, pero como les digo, si nosotros hacemos uso de algunos estiércoles, algunos abonos orgánicos, ¿verdad? Algunos dejamos el rastrojo para una descomposición, pues lógicamente los suelos van a tener alto contenido de nitrógeno. Ahora, el nitrógeno es un elemento que ayuda al desarrollo de las plantas, que eso es esencial, o sea, es importante en el cultivo de maíz. El cultivo del maíz es uno de los cultivos, ¿verdad?, que necesariamente hay que aplicar nitrógeno, ya necesita para su desarrollo. Además que el nitrógeno es ayuda, digamos, a la coloración de la planta para que la planta capte mayor luminosidad, ¿verdad?, y tenga una mayor fotosíntesis. Que eso se va a convertir en rendimientos al final del ciclo. Entonces, por ejemplo, en el caso de urea hicimos el mismo ejercicio, ¿verdad? Se dice que el maíz necesita por lo menos 138 libras de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, para cumplir con esas 38 libras más o menos, también la dosis podrían ser 3 quintales de urea. ¿Ya? Porque el quintal de urea apenas viene al 46%. ¿Qué significa? Que 46 de las 100 libras, apenas 46 libras son de nitrógeno. Entonces tendríamos que utilizar 46 más 46 más 46, las 38 libras que el cultivo necesita. Pero si nosotros logramos, ¿verdad?, que los suelos, ayudarle a los suelos a que tengan mayor cantidad de nitrógeno, esto se va a disminuir. Los costos que ustedes van a gastar en fertilizantes químicos van a ser menores. La producción va a ser mayor. Los daños por causa del cambio climático van a ser menor. ¿Por qué? Porque si son suelos que tienen buen contenido de nitrógeno, tengan la plena seguridad que si se presentan periodos de sequía, pues la planta va a tener la suficiente energía como para soportar, digamos, 10, 15, 20, 25 días de sequía. ¿Ya? Además, si hacemos algunas actividades de conservación del suelo donde podamos tener humedad en el suelo, todo eso va a ayudar a incrementar los rendimientos y evitar que el cambio climático nos afecte seriamente en cuanto a los rendimientos. El momento de aplicación de los nutrientes a la planta debe ser también en su momento que la planta lo necesite. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ¿verdad?, o la urea, pues la planta tiene su etapa donde realmente es que nosotros debemos de proporcionárselo. Por ejemplo, en el caso del maíz, lo recomendable, la primera aplicación de nitrógeno debe ser entre los 30 a 35 días. Ya, hay productores que lo están aplicando a los 10 días, a los 15 días, no, están botando el producto, o sea que debemos de saber nosotros en qué momento óptimo es que se aplican los fertilizantes para que realmente la planta los adquiera, ¿verdad?, y realmente sean aprovechables por el cultivo. Entonces, si ustedes se fijan en la foto, aparece como un chilote, ¿verdad?, ahí pelado, pero no es un chilote, sino que prácticamente esa es la emisión de la espiga. En esta etapa, cuando la planta tiene 6 hojas, ya se está dando en ese momento el desarrollo de lo que va a ser la floración en el cultivo. Entonces, por eso es recomendable en este momento las aplicaciones de nitrógeno. ¿Por qué? Porque van a ayudar a que el desarrollo
de la parte reproductiva de la planta se dé en buenas condiciones, ¿ya? Entonces, ese es el momento oportuno de hacer aplicaciones principalmente de nitrógeno. Cuando la planta florece, fisiológicamente uno no lo mira, pero la planta está gastando una gran cantidad de energía para ella poder sacar la floración, para poder producir los granos de polen y después para producir lo que se le llama el llenado de grano y todo el proceso de fructificación. O sea, la planta necesita gran cantidad de energía para poder hacer todos esos procesos fisiológicos. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos darle el alimento adecuado en el momento oportuno para que se den altos rendimientos. Todo esto tiene que ver con el cambio climático. No crean que me estoy saliendo del tema. Si, ya les decía, si nosotros tenemos un cultivo bien fertilizado, un cultivo limpio, un cultivo con condiciones excelentes, los daños del cambio climático van a ser menores, ¿ya? Entonces todo esto lleva un proceso, digamos, de tener mejores rendimientos, que al final es lo que buscamos. Porque ¿qué es lo que está ocasionando el cambio climático? El cambio climático lo que está ocasionando es reducción de los rendimientos, pérdida de los cultivos, ¿ya? Y todo eso lo que hace es escasez de alimentos al final. Entonces necesitamos ir tomando algunas prácticas necesarias para mantener o mejorar la productividad, que es lo que se trata, ¿verdad? Todo productor siembra para ganar, no siembra para perder. Entonces necesitamos, todo esto es parte, digamos, de un manejo integrado que permita en un futuro tener mejores condiciones. Entonces aquí podemos ver una foto solo para complementar las aplicaciones de nitrógeno, de urea, ¿verdad? En la etapa B6, en el cultivo del maíz, y la etapa más o menos a los 45 días que la planta todavía no ha florecido, ¿ya? Por eso es que se aplica antes. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones van a servir para el momento reproductivo. A los 45 días la planta prácticamente anda orejeando, lo llaman los productores, o sea, ya se mira la hoja bandera, no tarda en espigar. Y entonces las aplicaciones de urea en ese momento van a ayudar a lo que ya les decía, era la formación de la floración, que es muy importante. Ojo, cuando nosotros apliquemos nitrógeno, tienen que haber ciertas condiciones de humedad. El nitrógeno no se puede aplicar en seco, porque si lo aplicamos en seco prácticamente estamos botando el fertilizante. El vehículo, el bus, el carro que lleva el fertilizante a la planta es el agua, ¿ya? La urea se monta sobre el agua para que pueda llegar a la planta y la planta pueda absorberla y se dé todo el proceso que se necesita de nutrición, ¿verdad? Aquí hay algunas deficiencias, ¿verdad?, de elementos, por eso es necesario, ¿verdad? Aquí se las presento porque es necesario que ustedes las conozcan, porque todo esto con el cambio climático, con todo esto de las altas temperaturas, con todo esto de las malas fertilizaciones, con todo esto del mal manejo de maleza, prácticamente ocasiona una serie de dificultades que se han estado viendo en el campo. Por ejemplo, cuando hay deficiencia de potasio, muchas plantas se secan, pues nosotros creemos que son enfermedades, ¿ya? O son plantas que son dañadas por plagas, pero no, digamos, son deficiencias nutricionales. Por ejemplo, aquí otra planta cuando tiene carencia de fósforo, le falta fósforo, miramos una planta débil, una planta descolorida completamente, una planta que tira los bordes de la hoja rojizo creyendo que está con achaparramiento, que está con lapiado, como lo conocen ustedes, no, pero son deficiencias nutricionales. Cuando hay deficiencia de magnesio, ¿verdad? Algunas plantas presentan en su hoja una maduración prematura de la hoja, hay un bandeado de raya, ¿verdad?, por la carencia de algunos nutrientes. Y en el caso de hierro, pues fíjense, miren, una planta pañosa con mancha, ¿verdad?, como cuando uno le salen paños en la cara o en los brazos, ¿verdad?, por alguna deficiencia de hierro o de zinc, ¿verdad? Igual la planta es un ser vivo que necesita ciertos requerimientos nutricionales para mantenerse saludable. O sea, que la planta es muy similar al ser humano. Si nosotros los seres humanos estamos débiles, ¿verdad?, las enfermedades nos agarran y nos matan, igual las plantas. Entonces necesitamos estar con buena nutrición, necesitamos estar sanos
para, para soportar, digamos, todos estos embates del cambio climático. Mucha gente ahora con esto de las altas temperaturas se muere el corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque las altas temperaturas ocasionan a los problemas de hipertensión y entonces la gente se muere por los grandes calores. Pero precisamente entonces necesitamos estar bien hidratados, necesitamos estar bien alimentados, igual que los cultivos, para soportar todas estas adversidades que se nos están presentando por todo el mal manejo que le hemos dado a la tierra. Control de maleza. Control de maleza es muy importante en los cultivos, en todos los cultivos, no solamente en el maíz. Si nosotros logramos tener un cultivo limpio, por lo menos los primeros 30 días, vamos a tener menos incidencia de plagas, menos incidencia de enfermedades, y esto se va a convertir en rendimiento. Porque un cultivo limpio, no hay competencia, ¿verdad?, con ninguna maleza, por lo tanto, al final el cultivo va a estar en todas las condiciones de tener mejores rendimientos. Aquí les presento una gráfica que tanto afecta la maleza en los rendimientos. Fíjense aquí en esta fotografía de arriba, era al lado izquierdo, un cultivo limpio, un cultivo con buen manejo de maleza, tiene rendimientos del 100%. ¿Ya? Ahí no vamos a tener problemas de disminución de rendimiento porque es un cultivo que está limpio, un cultivo bien nutrido, un cultivo donde las plagas van a hacer menos daño porque no están los hospederos, vamos a tener menos incidencia de enfermedades porque es un cultivo libre de maleza, ¿verdad? Hay suficiente aire que entra y todo eso mantiene un cultivo saludable. Entonces ahí vamos a tener un rendimiento de 100%. Si tenemos un control de maleza regular, digamos, ¿verdad?, los rendimientos van a ser de un 75%. Fíjense bien, si nosotros comparamos esa foto de arriba de la izquierda con la foto de abajo de la izquierda, hay una reducción de 100 a 75% con solamente el control de maleza. Entonces aquí hablamos de un control regular, aquí ya no va a haber una producción de 100%, aquí va a haber una producción del 75%. Entonces, a medida que nosotros dejemos el cultivo con cierta cantidad de maleza, los rendimientos van a ser menores. Ahora, si vemos la foto de la derecha, ¿verdad?, de arriba, un cultivo con mal manejo de maleza, ¿verdad?, bastante enmalezado, aquí vamos a tener apenas rendimientos del 25%. Fíjense cómo disminuyen los rendimientos drásticamente por presencia de maleza. Y si nos vamos a la última foto que aparece al lado derecho, en la parte de abajo, vemos un cultivo totalmente enmalezado, un cultivo con una coloración amarilla, un cultivo con hojas amarillas, posiblemente sean enfermedades, un cultivo con menor desarrollo que las otras fotografías, que apenas vamos a tener rendimiento de 8%. Entonces, si nosotros no hacemos un buen control de maleza, vamos a tener serios problemas. Más las condiciones ambientales que se nos presentan por el cambio climático, ya sea, ¿verdad?, sequía o lluvia, nos va a ocasionar prácticamente pérdidas totales. Entonces tenemos que estar claros que tenemos que ir adecuando nuestro manejo de maleza y todo lo que tiene que ver con el manejo de cultivo para tener buenos rendimientos. Algunas variedades, les presento algunas variedades que el INTA ha sacado, ¿verdad?, para reducir, digamos, el problema del cambio climático. En el caso del maíz, pues algunas variedades precoces, ¿verdad?, como el NBS, no es una variedad nueva, es una variedad que ya tiene cierto tiempo de estar a nivel comercial, que ha dado buenos resultados principalmente en zonas secas, ¿verdad? Es un maíz que a los 100 días ya lo estás cosechando, un maíz que tiene buenos rendimientos, ¿verdad?, para esas condiciones, un maíz que produce 40, 50 quintales en 100 días, no es un maíz malo, pues. Además es un maíz que se puede asociar con el cultivo de frijol y el productor obtiene maíz y obtiene frijol, ¿verdad? Esta es una variedad que por ser de ciclo rápido, ¿verdad?, se puede sembrar en la zona seca, por ejemplo en Jinotega, en la zona seca de Jinotega, en la zona seca de Matagalpa, en la zona seca de la Segovia, en la zona seca de Masaya, de León, de Chinandega. O sea, es una variedad o es una alternativa, ¿verdad?, para sembrarse en esas zonas del corredor seco donde
en cierto momento las condiciones de sequía son fuertes, pues. Entonces esa es una variedad que está disponible en el INTA, ¿verdad? Cualquier banco comunitario, cualquier técnico, cualquier productor puede adquirirla y sembrarla, ¿verdad? Para tener rendimiento debido a estas condiciones. Otra de la variedad que tampoco no es nueva, una variedad ya conocida por muchos agricultores, es el NB6, ¿verdad? El NB6 es una variedad que tiene tolerancia a cierta enfermedad que se presenta en condiciones de sequía, como es el achaparramiento o lo que el productor le conoce como lapiado, ¿verdad? Entonces esta variedad tiene esa bondad de que es una variedad que no le entra la enfermedad, una variedad intermedia, más o menos de 110 días, con muy buenos rendimientos, anda por los 60, 65, 70 quintales con un buen manejo, ¿verdad? Entonces podría ser una alternativa para todas esas zonas donde se presenta la enfermedad, pues principalmente en el corredor seco. Otra de las variedades que tenemos, ¿verdad? Es una variedad que se llama NB9043, muchos agricultores lo conocen como catacama. Esta es una variedad que le hemos venido recomendando para trópico húmedo en zonas lluviosas porque tiene una excelente cobertura de mazorca, los rendimientos son muy buenos, entonces para la zona de la costa atlántica, por allá por la zona del Triángulo Minero, la zona de Nueva Guinea, la zona de Río San Juan, todas esas son zonas donde nosotros recomendamos esta variedad por su cualidad, ¿verdad? De cobertura de mazorca y que van a tener, digamos, menos pudrición de mazorca en esas zonas que llueve mucho. En esa zona acordemos que el cambio climático ha ocasionado más lluvia que sequía, ¿verdad? Entonces esta es una alternativa que puede resolver para los agricultores de esa zona. Otra de las variedades, esta es una de las variedades bastante recientes, ¿verdad? Ya es una variedad tolerante genéticamente a sequía, que es amarilla, ¿verdad? Para todos aquellos agricultores que poseen en su finca aves, cerdos, ¿verdad? Esta es una alternativa, porque mucha gente, digamos, si vivís en una zona seca, tenés tu chanchito, tenés tu gallina y no llueve, brother, ¿qué le vas a dar de comer a esos animales? Entonces necesitas una alternativa, ¿verdad? Que te produzca por lo menos cierta cantidad de grano para darle de comer a esos animales, que al final son fuentes de ingresos a la familia. Entonces, este material es un material que lo hemos probado, por ejemplo, en la zona de San Francisco Libre, con menos de 200 milímetros ha dado producciones hasta de 40 quintales por manzana. Entonces, es un material que resiste sequía, pero además de resistir sequía, también tiene tolerancia a ciertas enfermedades, ¿ya? Enfermedades fungosas, enfermedades que producen micotoxinas, o sea, que son hongos tóxicos, como el caso de Fusarium, como el caso de Penicillium, como el caso de Aspergillus, que son enfermedades que se dan en la mazorca y no necesariamente por mucha lluvia, son enfermedades que se dan en zonas secas, ¿ya? Son pudriciones que se dan en esa zona. Entonces esta variedad tiene esa característica y esas cualidades. Otra de las variedades, ¿verdad? Un INTA sequía blanco, también muy parecida al amarillo, en versión blanca, ¿verdad? Para consumo de grano de los agricultores, una variedad que soporta muchos periodos de sequía. La variedad Nutremán, que es una de las recientes, que defendimos, que se presentó el año pasado al CONACEN, ya está inscrita, ya está para nivel comercial, ya estamos produciendo semillas para que estén disponibles a los agricultores. Es una excelente variedad, ¿verdad? Es una variedad con muy buenos rendimientos y una adaptación a diferentes condiciones. Prueba de eso es que se está usando a nivel de Centroamérica, en todos los países de Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, están usando esta variedad, una variedad muy buena a producir, además que tiene tolerancia a sequía, es una variedad que tiene alta calidad de proteína y además que es una variedad que se puede hacer poco uso de nitrógeno, o sea que no necesita grandes cantidades de nitrógeno, o sea, es una variedad, ¿verdad? Muy bondadosa, es una variedad que puede ser una alternativa para el cambio climático. Y un cultivar híbrido, ¿verdad? Que se llama H-INTA 991. Este híbrido es un híbrido que tiene la bondad también de soportar la enfermedad del achaparramiento, ¿verdad? Para la zona seca, digamos,
que se presente esta enfermedad. Este es un híbrido bueno, un híbrido de alta productividad. En la zona de Jalapa, digamos, está produciendo más de 100 quintales. Es un híbrido muy demandado a nivel nacional. Entonces, digamos que estas son variedades de híbridos que son una alternativa para esto del cambio climático. Pero nos vamos a apurar un poquito porque Mauricio nos está esperando al otro lado. Ahora vamos a hablar un poco de las plagas, que es parte del tema. Y me voy a enfocar en las plagas más principales que tiene el cultivo. Por ejemplo, voy a hablarle de 3 plagas de suelo, ¿verdad? El cuerudo, que es un gusano cortador, que el daño que hace es cortar las plantas, principalmente en la zona seca. Hemos visto mucho daño de este gusano, ¿verdad? Cortando plantas en la etapa de cuando la plantita tiene 2 o 3 hojas. ¿Qué podemos hacer para el manejo de esta plaga? Bueno, en primer lugar hay que hacer una preparación de suelo con anticipación a la siembra. ¿Qué quiero decir esto? Que no hagamos la preparación de suelo contra el cacho a la siembra, 1 día, 2 días antes de la siembra. No, hagámosla 1 mes antes de sembrar, ¿verdad? Y exponer toda esta plaga del suelo al sol. Si nosotros logramos exponer estas plagas al sol, prácticamente se van a morir, ¿verdad? Entonces es una práctica que tenemos que hacer para todas esas plagas del suelo, reducir su problema. Ahora, este gusano también podemos hacer control de él con algunos insecticidas, ¿verdad? Ya sea químicos o con el uso ahora de bioinsumos, ¿verdad? Que son productos que se han venido usando con más frecuencia cada día, porque realmente se ha visto pues que sí tienen cierto efecto sobre el control de estas plagas. Por ejemplo, micorriza, ¿verdad? Y metarricium son 2 productos de bioinsumo que nosotros hemos aplicado para el control de estas plagas y nos han dado buenos resultados. Entonces, esos productos pueden ser usados en dosis de 500 gramos por manzana, ¿verdad? Y van a tener cierto control, ¿ya? O cierto daño de estas plagas. Otra de las plagas de suelo que también ocasionan bastante daño es la gallina ciega. Ya es conocida por ustedes, se conoce como chogote. El daño de esta plaga principalmente es que se come las raíces de las plantas, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que estar claros que las raíces de las plantas son muy importantes. La raíz es la boca de las plantas. La raíz es por donde come la planta. Si esta plaga se come las raíces, la planta prácticamente no va a tener la capacidad de adquirir los nutrientes que se encuentran en el suelo. Por lo tanto, va a haber un pobre desarrollo y muchas de las plantas a lo mejor van a morir, ya, porque esta plaga se come el sistema radicular. Entonces tenemos que hacer un buen control, ya, de esta plaga para evitar esos daños. Igual que la anterior, hay que hacer una buena preparación de suelo con anticipación para exponer estas plagas, ¿verdad?, a la superficie del suelo y que el sol las mate. Los mismos pájaros se las comen al momento que andamos preparando. Ya es una práctica para reducir la presencia de estas plagas. Y la otra cosa es que también podemos hacer uso, ¿verdad?, de algunos productos que protegen la semilla, o sea, que se impregnan o se echan en la semilla, ¿verdad?, para evitar algunos daños de estas plagas. Igual micorriza y metarricium son productos que se han probado y han hecho un buen control en la misma dosis, pues. Esta micorriza se impregna en la semilla, ¿verdad? Entonces prácticamente protegen de cierto daño de estas plagas. Otra de las plagas del suelo, ¿verdad?, que mucho dañan, es el gusano alambre. El gusano alambre lo que hace es perforar el tallo por debajo de las raíces de la planta, ¿verdad?, ocasionando la muerte de las plantas. Igual que el anterior, con una preparación anticipada podemos hacer reducción de todas estas plagas. Igual los mismos productos que los hemos probado hemos tenido cierta efectividad para el control de estas plagas, ¿verdad?, en la misma dosis. Gusano cogollero, ese es muy conocido por ustedes, es la plaga principal del cultivo. En muchos lugares aún es difícil controlar este gusano, pero fíjense que este gusano es lo más delicado que hay,
Para mí este gusano es lo más fácil de controlar, siempre y cuando lo hagamos en el momento oportuno. Si ustedes se fijan en esta foto, este gusano ya parece culebra. O sea, es un gusano grueso, grande. ¿Por qué? Porque lo dejamos desarrollar demasiado. Ahora, este gusano tiene la suficiente resistencia para morirse. Pero si nosotros combatimos este gusano en los primeros estados, ¿verdad? Cuando nosotros miramos en esta foto del lado izquierdo abajo, cuando comienza a verse esta raspadurita, es el momento oportuno para hacer el control del gusano cogollero, porque estas son larvitas chiquitas. Entonces, en ese momento nosotros podemos aplicar cualquier producto y lo eliminamos. Pero si nosotros no aplicamos y lo queremos eliminar, como aparece en esta foto ya grande, va a ser difícil. ¿Qué clase de gusanote? No, hombre. Entonces tenemos que hacer aplicaciones tempranas, tenemos que entrar al terreno, tenemos que ir al área, revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cultivo? Si nosotros miramos larvas pequeñas, es el momento de hacer aplicaciones. Entonces aquí hablo yo de hacer controles en etapas tempranas, ¿verdad? A eso me refiero. Y aquí podemos usar algunos productos que están disponibles a nivel comercial, por ejemplo, algunos productos biológicos como el Extintor. Es cierto que es un producto caro, ¿verdad? Que se usa más que todo para la zona ya repollera de Matagalpa, Jinotega, pero es un producto muy efectivo, es un producto biológico, ¿verdad? Que da muy buenos resultados. Pero para los productores pues, que no quieren usar Extintor, también pueden usar otros productos como bioinsumo, en el caso del Dipel, ¿verdad? En el caso del Metarricium, que son productos efectivos para este control del cogollero. Es más, hay muchos productores que ni siquiera usan productos químicos, lo agarran y lo controlan con tierra, con arena, ¿ya? Otro, cuando hay condiciones, digamos, de mucha lluvia, ese gusano se ahoga porque ese gusano vive prácticamente en el cartucho, vive en el cogollo de la planta y ahí es donde se mantiene, ahí es donde se alimenta porque es la parte más tierna. Entonces es fácil de controlar porque está localizado y siempre y cuando hagamos un efectivo control. Esta es una chicharrita, no es mosca blanca, es parecida a la mosca blanca, ¿verdad? Pero se llama chicharrita del maíz. Esta bandida, este bandido insecto es la que causa la enfermedad del achaparramiento. Si nosotros no controlamos en las primeras etapas, esta plaga nos mata, nos revienta la vida, como dicen. Entonces es necesario, ¿verdad?, que todos los agricultores miremos y cuidemos de esta plaga. Esta es una de las plagas que ha adquirido mucha resistencia. Con esto del cambio climático se ha vuelto altamente dañina, principalmente en el corredor seco. Fíjense que esta plaga no afectaba en la zona de Jinotega ni de Matagalpa, sin embargo ahora sí hay síntomas de esta enfermedad. La logré ver yo, daños de achaparramiento en la costa atlántica, en Cucarajil. Miramos ahí una plantación que establecimos muy dañada de achaparramiento. ¿Qué quiere decir? Que esta chicharrita se ha venido adaptando hasta condiciones de trópico húmedo, hasta condiciones donde llueve mucho. Entonces, este insecto ha sido uno de los que ha evolucionado o se ha adaptado a la presencia del cambio climático. Y es dañina, y es dañina. ¿Saben por qué? Porque esta plaguita, así como la miran, es una mariposita muy chiquita, un papalotito igualito a la mosca blanca, que no come hoja, pero sí succiona, pincha. Entonces ella pincha, saca savia y transmite enfermedades. Ese es el daño que hace. Y lo que transmite es virus, ni siquiera es hongo. El virus no lo podemos controlar difícilmente en la planta. Entonces, esta plaguita hay que hacer controles en la primera etapa del cultivo. Y aquí lo digo yo, hacer controles en etapas tempranas. ¿A qué me refiero? Que en cuanto la plantita de maíz ya esté saliendo al suelo, hay que hacer aplicaciones para controlar estas plantas. Nosotros hemos hecho algunas aplicaciones de algunos productos. El más efectivo ha sido hasta el momento el imidacloprid, ¿verdad? Un insecticida químico sistémico. Con eso hemos controlado. El sorgo se ha controlado también con ese mismo producto del pulgón, ¿verdad? El sorgo es muy efectivo para estos tipos de insectos que lo que hacen solamente es transmitir enfermedades.
Entonces, en el caso del imidacloprid, nosotros recomendamos 20 cc por bomba. Son pequeñas cantidades las que se aplican, pero son muy efectivos. Las primeras aplicaciones las deberíamos de hacer en cuanto a los 6 días de nacido el cultivo. Hay que hacer aplicación y después hacer sucesivamente 2 o 3 aplicaciones en las siguientes 2 semanas para tener un control de esta plaga. La otra cosa es, también se puede hacer uso de este producto. Nos está dando bastante resultado aquí contra esta plaga, que es el metarrhizium. Es un bioinsumo que se lo mencionaba en la otra. Hemos visto control, ¿verdad?, de esta chicharrita con este producto. En dosis de 500 gramos por manzana hemos tenido buenos efectos de control. Ahora, ¿cuál es el problema de esta plaguita? Esta plaguita lo que hace es que pincha el cultivo cuando está chiquito, pero la enfermedad no se echa de ver hasta que llega a la etapa de floración. Entonces nosotros miramos el maíz está pijudo, decimos. Dice el productor, tengo un maíz pijudo. Pero ¿qué pasa? Que cuando comienza a florecer, comienza a lapiarse, comienza a entrar las enfermedades. Y ahí se las voy a mostrar más adelante cuáles son los síntomas de la enfermedad para que ustedes se den cuenta. Entonces es una plaguita bandida, ¿verdad?, que nos ataca cuando el maíz está chiquito, pero que la enfermedad la miramos hasta que el maíz florece. Y ahí ya no podemos hacer nada, ya estamos fritos, porque ya nos hizo el daño. Otra de las plagas importantes es el gusano elotero, ¿verdad? En todos los maíces encontramos el gusano elotero. Es el que daña la mazorca, ¿verdad? Entra por la punta de la mazorca, más en aquellas mazorcas que tienen mala cobertura, ahí es su hábito. Ahí entra completamente a comerse los granos, ocasiona daño en los granos. Al haber lluvia, lo que ocasiona es pudrición en la punta de la mazorca, ¿verdad? Y comienza una pudrición de grano por efecto del daño del gusano. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es conocer cuál es el adulto de este gusano. Entonces aquí en la foto abajito aparece un papalote feo, ¿verdad? Que parece un avión chato. Ese es el adulto. Ese lo que hace es que pone los huevos en los pelos del chilote. Esa mariposa, ¿verdad?, color grisácea, lo que hace es que pone los huevos en los pelos del chilote. Ahí revienta el gusano y ahí nomasito se logra meter a comerse los granos, el famoso elotero. Entonces tenemos que tener en el momento de la floración femenino, el momento que ya está chiloteando el maíz, tener un monitoreo o hacer un control de esta plaga, principalmente cuando veamos este papalote volando, es que va a haber gusano elotero. Y aquí lo que hay que hacer es controles en etapas tempranas, como les digo. Cuando más comience a verse los pelos del chilote hay que ir a revisar, ¿verdad? Y aquí podemos, el metarrhizium igual ha venido siendo un producto bioinsumo muy efectivo. Lo hemos visto que hemos controlado bien. Hay otro producto como el dipel, ¿verdad?, o como el mismo Spintor, que hace muy buen control sobre esta plaga. Otra de las plagas es el pulgón de la hoja del maíz, ¿verdad? Principalmente lo que ocasiona es la melosa. Se da en la parte de la espiga y en las partes de la hoja, cerca a la espiga, ¿verdad? Y el daño que hace es que no hay producción de polen, ¿verdad? Porque aquí se forma, cuando esto está fundido, lo que se forma es una sustancia como melosa, como pegajosa, ¿verdad? Que no hay producción de polen. Ahora, si no hay producción de polen, difícilmente va a haber producción de grano, porque el polen es el que cae en los pelos del chilote para que se dé la formación de los granos. Entonces hay que estar monitoreando, hay que estar vigilando constantemente, yendo, ¿verdad?, al campo cuando esté en etapa de floración, cuando el maíz comience a florecer, y tener, ¿verdad?, en cuenta que nos puede hacer daño. Ahora, esto es fácil controlarlo, se puede controlar con el mismo metarrhizium. Hay gente que aplica detergente, o sea, el ACE, que se ocupa para lavar la ropa, o jabón, agua jabonosa. Ustedes aplican y van a controlarlo. O sea, no es tan difícil. Lo que hay que ver es el momento oportuno de la aplicación. Y el mismo imidacloprid también, que es un producto sistémico, hace cierto control sobre este insecto, ¿verdad? Caemos ya a lo último. A lo mejor muchos están aburridos, muchos hablados oído deben de decir, pero ya voy a terminar. Vamos a caer en la parte de enfermedades. Esto es como un recordatorio, ¿verdad?, lo que estamos viendo.
Esta es la enfermedad que le decía que es transmitida por la chicharrita, hojas rojizas, no hay productividad, hay una proliferación, o sea que las mazorcas salen y salen, dentro de la misma mazorca salen 3, 4, 5 chilotes que al final no dan grano, pero esta es una enfermedad, estos son virus, ¿verdad? Que los transmite la chicharrita. Fíjense que esta es una planta que está en etapa de floración y entonces está comenzando a presentar los síntomas, pero este es un cultivo que tuvo pijudo, tuvo bonito en la etapa de desarrollo, pero ya cuando comenzó a florecer, miren, comenzó a presentar los síntomas y en nada podemos hacer. Lo único es eliminar todas estas plantas, sacarlas, porque estas aquí son contaminantes. Aquí la chicharrita pincha, ¿verdad? Succiona sal y se va a una planta sana y sigue pinchando y sigue pinchando y sigue transmitiendo la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, verdad? Ya les decía, hay que manejar los primeros 30 días de establecido el cultivo, la chicharrita, hacer aplicaciones en cuanto el maíz comienza a salir, lo sembramos hoy, dentro de 6 días hay que hacer la primera aplicación, principalmente en el corredor seco y en aquellas zonas donde han presentado síntomas. La otra cuestión es eliminación de las plantas enfermas. Todas esas plantas no producen nada, son vanas, ¿verdad? Por la enfermedad, hay que sacarlas, hay que eliminarlas, cortarlas con el machete y volarlas largas. Y la otra cuestión es la siembra de variedades resistentes. Ahí les mostraba yo el NB6 y el H-INTA 991, son variedades que tienen resistencia a esta enfermedad. Otra enfermedad que se presenta mucho y que lo hemos visto es una enfermedad que se llama cabeza loca. Se da en la espiga del maíz. En vez de producir una espiga, lo que produce es un montón de hojas. Este es un hongo, ¿verdad? Al producir este montón de hojas y no producir espiga, no produce polen. Por lo tanto, esta planta, ¿qué va a polinizar? ¿De dónde va a salir el polen? Difícilmente, ya, porque está afectada por ese hongo. Aquí lo importante es el manejo de la maleza los primeros 30 días. Ya les decía yo, hay que mantener limpio los primeros 30 días el cultivo para evitar todas estas enfermedades y todas estas presencias de plagas. La eliminación de hospederos, el hospedero de este hongo es el zacate Johnson, ¿verdad? Zacate invasor, que se conoce en alguna zona, ¿verdad? Ahí es donde se hospeda ese hongo y se va a la espiga y en vez de producir polen, lo que produce un montón de hojas, que al final no nos va a dar nada el cultivo porque no hay cómo reproducirse. Y la otra recomendación es la rotación de cultivo, ¿ya? Aquellos productores que solo siembran maíz, hay que rotar cultivo, hay que meter frijol. Hoy este año sembré maíz, el próximo año siembro en esa área frijol, el próximo año siembro sorgo, y hay que hacer una rotación de cultivo para evitar todas estas enfermedades, porque es la única forma de romper los ciclos tanto de las enfermedades y los ciclos de las plagas. No todas las plagas son comunes para todos los cultivos. Hay cultivos que los ataca ciertas plagas y a otros cultivos los ataca otras plagas. Entonces, eso se rompe a través de rotaciones de cultivo. Ya vamos llegando al final, ya vamos llegando a la cosecha. Importante el momento de cosechar el maíz, ¿verdad? Todo esto tiene que ver a las condiciones. Si ya mi maíz está en madurez fisiológica y se nos mete un piñazo de agua, ¿verdad? Se nos pudre. O si mi maíz ya está en madurez fisiológica y yo lo comienzo a doblar y lo dejo ahí doblado 15 días, 20 días, un mes, 2 meses o 3 meses, lo que vamos a sacar son mazorcas dañadas con hongo, mazorcas dañadas por rata, mazorcas podridas. O sea, prácticamente todo el esfuerzo que hicimos desde que sembramos hasta la cosecha se nos va a ir al momento que podemos sacar el cultivo. Lo más indicado, lo más recomendable para cosechar el maíz es madurez fisiológica. ¿Ya? Cuando ya la planta comienza a cambiar la coloración de las hojas, cuando las mazorcas ya no son verdes, sino son color de paja, se le llama, ya la hoja ya perdió el color verde y está ya casi seca, ¿verdad? Ese es el momento para cosechar los cultivos. Si ustedes se fijan, esta mazorca yo la quebré a la mitad. Todo ese ojito negro que le miran al grano, ese es el indicador que nosotros podemos cosechar nuestro maíz. Si nosotros logramos, agarramos, cosechamos en este momento y lo guardamos, lo secamos bien y lo guardamos, no hay ningún problema.
Entonces, ¿cuál es la recomendación? Debe realizarse en el momento oportuno, la cosecha, madurez fisiológica o cuando el grano tiene la capa negra, ese ojito que ustedes le miran ahí es que ya está de cosecha. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando ya miren que ya la planta está cambiando de color o que las mazorcas ya están de otro color, entrar, cortar unas 2, 3 mazorcas, las partimos por la mitad. Y si el grano ya tiene ese color negrito, algunos le llaman culito negro, es que ya está de cosecharse. No lo dejemos ahí. Y si lo vamos a doblar porque está lloviendo mucho, lo más que podemos dejarlo doblado son de 15 a 20 días y sacarlo. Porque si no se nos va a podrir, si no nos van a hacer daño a las ratas. O sea, muchas condiciones hasta se nos los pueden robar una vez doblado. Y la otra cosa es que si se va a doblar, ¿verdad? Que no debe pasar, que les decía, de 10 a 15, 20 días lo más, para evitar todos esos daños. En la parte de almacenamiento, pues es importante que el grano vaya seco, vaya limpio y que lo almacenemos en lugares seguros, ¿ya? Porque en nuestras casas, en nuestras fincas, hay ratones y hay plagas que se comen ya cosechado el maíz. Entonces necesitamos almacenarlo en condiciones seguras. La gente que tiene silo, hay que ocupar los silos. La gente que tiene algunos barriles de plástico, seco, limpio, el maíz permanece sano en todos esos almacenamientos. Y sobre todo cuidarlo del gorgojo, que sea una plaga importante, ¿verdad? Para evitar el daño. Ahora, el gorgojo viene del campo. No creen que el gorgojo está en los silos o que está en la casa. No, el gorgojo ya está en el campo. Si nosotros cosechamos tarde, la gente que doble el maíz lo deja 1 mes, 2 meses, ese maíz ya viene con gorgojo. Entonces ya viene picado, ya viene con huevos de gorgojo y cuando nosotros lo almacenamos en el silo, ahí calientito adentro el grano, comienza a reventar todo el gorgojo y a comérselo. Cuando nosotros revisamos, ya el maíz está paconeado, hecho polvo, todavía no hay nada que hacer. Es antes que tenemos que tomar algunas decisiones. Entonces aquí hablo de 13 a 14% de humedad, el grano debe estar para almacenarlo bien, ¿verdad? Y tener garantizado la alimentación. Esa es prácticamente mi presentación. A lo mejor fue un poco aburrida, pero está enfocada a prácticas que reducen los daños al cambio climático, como
vamos a tratar de presentar algo relacionado al frijol, tomando en cuenta el punto de partida del ingeniero Gonzalo Brenner relacionado al cambio climático. Ahora la bañete. ¿Dónde es que para pasarla? Bueno, como en todas las presentaciones, pues hay que recalcar la importancia que tiene el frijol en la alimentación de los nicaragüenses, principalmente haciendo énfasis en el contenido de proteínas y minerales, y también la complementación que tiene con otros cultivos como también en lo relacionado con el maíz, trigo y arroz y cebada, que son cultivos que se complementan muy bien con él. América Latina aporta aproximadamente el 50% de la producción mundial de frijol y se cultiva en ambientes que van desde zonas tropicales hasta las altas montañas y en sistemas de producción desde los tradicionales hasta los más altamente tecnificados. En Nicaragua, decíamos, hemos hecho énfasis que es el tercer productor de frijol en América Latina y andamos produciendo aproximadamente unas 183.600 toneladas, que significa más o menos unos 4,5 millones de quintales. O sea, aportamos una gran cantidad de frijoles a Centroamérica y el Caribe. Con la problemática que nosotros enfrentamos, ya mencionaba el ingeniero Gonzalo, una de las principales problemáticas que tenemos es el cambio climático, que tiene que ver con las altas precipitaciones y con la sequía. Sin embargo, hay otra problemática como las plagas, enfermedades y la maleza, que vamos a tratar de tocar en esta presentación. Anteriormente nosotros hablábamos de algunas prácticas culturales muy importantes y hablábamos de la rotación de cultivo, que ahora mencionó el ingeniero Gonzalo, hablábamos de la no quema, el uso de los abonos verdes para ir fertilizando nuestro suelo, el uso de semillas de calidad. Hicimos énfasis en que en esta postre usaran semillas de calidad de algunas variedades que recomienda el INTA y que por ende también se hicieran pruebas de germinación y vigor. Tuvimos algunos problemas con algunos productores de algunas zonas de que sembraron frijol sin haber hecho pruebas de germinación y hubieron problemas ahí con el mismo. Entonces siempre intentamos de que se cumplan con estos parámetros para que el productor inicie con buen pie la siembra de frijol. Para esta tarde pues nos vamos a referir un poco a algunas siembras ASP que mínima labranza, también como la siembra doble surco, el uso de la cobertura vegetal, uso de algunos fertilizantes orgánicos biológicos y algunas plagas y enfermedades que nos están afectando, ¿verdad? Y el uso de algunas variedades que vamos a recomendar. Bueno, ahí aparecen algunos tópicos que hemos explicado anteriormente y aquí me voy a detener un poco. Y era con el uso de semillas de calidad. Nosotros hablábamos de que para que el agricultor pueda empezar con buen pie, tiene que hacer el uso de una buena semilla. Si nosotros usamos una buena semilla de entrada, entonces ya tenemos casi más del 50% del éxito de que vamos a producir una buena producción de frijol. ¿Por qué? Porque la semilla garantiza la calidad genética y física y resiste también y tolera plagas y enfermedades. Si nosotros usamos una buena semilla certificada, vamos a prevenir algunas plagas y algunas enfermedades, principalmente enfermedades relacionadas con los virus, ¿verdad? Y que algunas de nuestras variedades ya tienen un gen que lo vuelven resistente a los virus. También la semilla mejorada nos va a aportar un mayor rendimiento al cultivo y por ende vamos a tener un mejor resultado económico. Ahí hablamos de algunas pruebas de germinación y de vigor, ¿verdad? Y esto es lo importante. ¿Por qué usar una buena semilla? Porque nos iba a aportar un valor genético y una calidad varietal. ¿En qué sentido? En que la semilla de buena calidad es resistente o tolera a plagas. También se adapta a ambientes específicos. Digamos, si nosotros queremos usar una variedad que sea resistente a la sequía, entonces sí podemos utilizarla en diferentes ambientes.
desde el corredor seco hasta la zona seca de la parte casi media de nuestro país, ¿verdad? Entonces son variedades que se pueden adaptar y podemos evitar o prevenir los trastornos que nos causa el cambio climático, principalmente con la sequía y las altas temperaturas. También es de buen potencial de rendimiento, entonces lo que estamos buscando nosotros, una variedad de frijol que nos vaya a aportar un mayor rendimiento, producto de que necesitamos mayor rendimiento por los altos costos que tienen los insumos y para tratar de equilibrar nuestro punto de equilibrio económico y podamos obtener ganancias. Y otro es el ciclo vegetativo del cultivo. Nosotros actualmente contamos con variedades que son de ciclo corto y eso es muy importante a la hora de tener una sequía, principalmente en el corredor seco, que las lluvias, principalmente en postreras, se retiran muchas veces muy temprano, ya casi a mediados de noviembre o a finales de noviembre ya no tenemos lluvia. Entonces, si sembramos una variedad de ciclo corto, sí vamos a ver que estas variedades van a agarrar el agua necesaria para transformarla en semilla y por ende en rendimiento. Otra característica importante de la variedad de frijol es que estas toleran la humedad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, porque las variedades que son mejoradas son plantas arbustivas y erectas. Si ustedes ven en la fotografía que aparece en la parte de abajo, vemos una plantación de frijol bastante erecto, que no pegan al suelo. Entonces, al haber una mayor humedad, tenemos menos producción de plantas y producción de vainas por el exceso de humedad. Entonces, por ende, ahí vamos a tener esa ventaja de tener variedades que sean resistentes a la humedad. También la carga de vaina en la plantación no tocan el suelo porque están colocadas en la parte intermedia. Entonces, ahí vamos a evitar nosotros algunas pudriciones de las vainas que nos van a perjudicar pérdida en el frijol. Otra ventaja que tiene que las vainas con paredes gruesas no se germina muy fácilmente a recibir mucha lluvia. Algunas variedades nuestras, como Inta Fuerte Sequía, Inta Sequía Precoz, Inta Rojo Jinotega, presenta vainas gruesas que a la hora de haber mucha lluvia, estas vainas más bien van a presentar resistencia al que no se abran las vainas y se conserve el grano con menos humedad y no va a penetrar la humedad en la vaina. Entonces, estas características son muy tolerantes a la humedad y por ende nos van a ayudar. Por eso es importante usar una variedad muy tolerante a la lluvia. Entonces, ahora también queremos hablar un poquito de la siembra, los tipos de siembra. Los tipos de siembra. Entonces aquí hablamos de dos tipos de siembra que nosotros las remarcamos también en la presentación anterior. El tipo de siembra nos va a determinar a nosotros el éxito en la conservación de la humedad en el campo de siembra. Por ejemplo, la siembra de espeque es muy importante y es la mejor siembra que se debería hacer porque es la que nos va a garantizar una mejor conservación de la humedad. Ahora que hemos tenido ciclos frecuentes de sequía, ahora ya se han mejorado un poquito las lluvias, pero a finales de septiembre tuvimos mucha sequía. Entonces aquellos rubros que se sembraron entre el 20 y el 30 de septiembre padecieron un poquito de agua, pero los que sembraron con mínima labranza y sembraron con espeque tuvieron mayor éxito en la conservación de la humedad. Por eso nosotros hemos insistido en que la siembra de espeque y mínima labranza son muy importantes para el frijol, porque primero disminuye los costos. Al no hacer mucha roturación del suelo, entonces no vamos a gastar mucho en lo que es el costo de preparación del suelo. Segundo, que nos evita la erosión. Al haber un suelo menos roturado, va a haber menos erosión del suelo y también va a haber mayor conservación de humedad. Y si dejamos el mulch de la cosecha anterior, es mucho mejor todavía, porque ese mulch nos va a garantizar también la conservación de la humedad.
De igual manera, también nos va a servir para evitar alguna diseminación de enfermedades. ¿Por qué? Porque al haber un mulch y no un suelo desnudo en esa plantación, vamos a tener menos salpique de agua y por ende menos traslados de la espora de la enfermedad de un lugar a otro. Entonces también estamos previniendo la enfermedad. Decíamos que conservamos la humedad del suelo, muy importante. Igual conservamos la fertilidad de los suelos. Si tenemos suelos desnudos y aunque le pongamos el completo edáfico al momento de la siembra y se nos mete una lluvia de 2, 3, 4, 5 días, este fertilizante se va a lixiviar por la cantidad de escorrentía que hay en el suelo y no va a estar disponible en la planta cuando ésta emerja y cuando se desarrolle. Entonces vamos a perder la fertilidad de los suelos. Igual decíamos que reduce la presencia de las enfermedades. Entonces es muy importante que la siembra ASP, que mínima labranza, viene a prevenir en este sentido muchos problemas que se nos pueden presentar con el cambio climático. Ahí tenemos algunas fotografías de algunas siembras ASP, que es una siembra del socio de frijol maíz. Como decía Gonzalo, es muy importante el asocio porque nos permite conservar suelo, nos permite tener una mayor nutrición del cultivo que le antecede y tenemos menos salpique del agua porque no tenemos suelo desnudo. En la compañía estamos usando y hacemos énfasis también en la siembra de doble surco. ¿Qué nos ayuda a la siembra de doble surco? Ahorita lo estamos viendo. Ahorita que se ha incrementado un poco algunas plagas, producto del cambio de temperatura, porque hemos visto que un día está soleado, otro día amanece lloviendo, igual hay sol, hay lluvia, hay sol. Entonces ese cambio de clima permite de que algunas plagas se incrementen y algunas enfermedades principalmente de carácter fungoso, que son el complejo de hongos de suelo, y por ende es necesario estar haciendo aplicaciones preventivas y aplicaciones para controlar la enfermedad. Entonces, ¿qué nos facilita la siembra doble surco? El manejo fitosanitario de la plantación. Ahí podemos ver a dos personas que andan atendiendo el cultivo ahorita en la época de postrera y vemos de que ya están atendiendo la plantación de una manera que no estamos transitando dentro del cultivo, sino en las calles del cultivo. Y eso nos facilita un mejor manejo de cualquier plaga o enfermedad para las aplicaciones fitosanitarias. De igual manera favorece una mayor aireación en la plantación. Al haber una plantación con más espacios libres, hay una mayor aireación del aire y eso hace que algunas enfermedades puedan eliminarse más fácilmente porque no tenemos mucha aglomeración de plantas. También nos facilita la cosecha manual. Podemos transitar fácilmente para hacer una buena cosecha. Y hay un aumento hasta de un 30% de los rendimientos porque compensamos la población que perdemos del surco que damos muerto, se compensa con el doble surco. Y ya hemos hecho medidas de rendimiento aquí en la compañía y hemos obtenido hasta un 30% de rendimiento. Lógicamente, algunos agricultores que tienen topografía tal vez muy ondulada no podrán hacer este tipo de siembra. Sin embargo, aquellos productores que tienen topografía plana o menos un poco ondulada lo pueden hacer. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, de que principalmente este tipo de sistema se utiliza con máquina sembradora. Hay un menor control de maleza porque tenemos una calle más abierta y sí tenemos que combatir más la maleza en ese sentido, porque al no cerrar el frijol totalmente, entonces no tenemos un control natural de maleza, entonces tenemos que hacer un mayor control, ¿verdad? Y está limitado esta práctica, como decíamos, a suelos con topografía más plana o dependientes poco pronunciadas. Pero es muy importante, ¿verdad?, que lo tomen en cuenta aquellos que lo puedan realizar. Hemos también hecho mucho énfasis en la cobertura vegetal muerta. ¿Por qué? Porque al haber sequía, la cobertura vegetal muerta mejora la retención del agua y la humedad en el suelo, pues reduce la evaporación. No se pierde el agua por evaporación porque el mismo mulch hace que los rayos del sol no peguen directamente en el suelo, sino en el mulch y se mantiene la humedad.
De igual manera, también estamos haciendo énfasis en que reduce el salpique del agua y suelo al follaje de la planta, evitando la proliferación de enfermedades. Entonces hay una amortiguación ahí. Ahí podemos ver una foto muy bonita en el asocio maíz frijol, y el asocio también maíz frijol con caña de pie, maíz frijol con caña muerta y maíz frijol y maíz frijol asociado con desechos de cosechas de arroz. Entonces ahí ese sistema es muy bueno para evitar la proliferación de enfermedades, principalmente las ocasionadas como motilechosa, como la misma bacteriosis común, como algunas enfermedades radiculares que la podemos prevenir de esa manera. Y miren, ahí vemos esa foto donde se ve un ambiente muy saludable, un ambiente que la plantación se siente como más, más fortalecida ante algunas enfermedades que se puedan presentar. De igual manera estamos haciendo hincapié en el uso de los fertilizantes orgánicos biológicos, porque los fertilizantes también nos ayudan al desarrollo de la actividad biológica en el suelo, lo que permite que le den una mayor fertilización a la planta a través del sistema radicular, haciendo una plantación más vigorosa. El mantenimiento de la salud de la planta se ve favorecido por una adición balanceada de los nutrientes, suministra alimentos e impulsa el crecimiento de microorganismos y gusanos benéficos en el suelo. O sea que hay una simbiosis positiva en el suelo producto del uso de estos productos como la micorriza y el rizobio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el rizobio? Hace que se formen nódulos en el sistema radicular, fijando el nitrógeno, y hacen que la planta absorba el nitrógeno de forma natural, haciéndola más vigorosa y por ende una planta más resistente a plagas y enfermedades. También estos fertilizantes orgánicos y biológicos hacen una mejor estructura del suelo que favorece el crecimiento de las raíces. O sea, hacen el suelo menos compacto. Y el contenido de materia orgánica del suelo se vuelve más superior a los niveles normales. Y ustedes saben que un suelo con materia orgánica es mucho más fértil que cualquier suelo con deficiencias nutricionales. Muy importante el uso de estos productos. El uso de los fertilizantes orgánicos y biológicos también favorecen el desarrollo de asociaciones de micorriza, lo que incrementa la disponibilidad de fósforo. Y ustedes saben que el fósforo es el elemento nutricional más importante en el frijol porque es el que ayuda a un desarrollo de la producción en el cultivo. También ayudan a suprimir algunas enfermedades porque brindan un continuo suministro de micronutrientes al suelo y contribuyen a la concentración de nitrógeno y fósforo y mejora la capacidad de intercambio de nutrientes en el suelo. O sea, hay una mayor simbiosis positiva, como le decíamos, en el suelo, que va a favorecer a la plantación en sí. Lo importante que mencionaba Gonzalo, y es que una de las plagas muy importantes, en este caso lo vemos como plaga, y es la maleza. La maleza en el frijol es muy importante porque el frijol, siendo un cultivo de apenas 60 días desde siembra hasta su madurez fisiológica, un cultivo muy rápido desde que se siembra hasta que produce, entonces su ciclo vegetativo es muy corto comparado con rubros como el maíz, como el sorgo, como el arroz. Entonces aquí debemos de estar muy pendientes desde que vamos a establecer el cultivo, mantenerlo libre de maleza. Y miren, muy importante, aquí en las fotos nosotros tenemos el control de maleza desde que esté en estado de plántula hasta que llegue al estado de cosecha. Es muy importante, el frijol debe permanecer por lo menos de 30 a 40 días después de sembrado, libre de maleza para que podamos garantizar una buena producción. Un frijol que está compitiendo con maleza desde que se siembra hasta los 30 o 40 días nos va a bajar los rendimientos a casi más del 50%. Y se vuelve una planta más débil. Ustedes saben que las malezas se vuelven hospederas de insectos que nos van a atacar el cultivo, se vuelven hospederas de algunas enfermedades también que nos van a atacar el rubro, y también se vuelven también que compiten con el frijol por absorber los nutrientes del suelo. Entonces es muy importante manejar un buen control.
De hecho, aquí nosotros estamos recomendando algunos herbicidas porque desgraciadamente no contamos actualmente con algunos herbicidas que sean de origen biológico y por ende entonces tenemos que usar los herbicidas. Sin embargo, pues haciendo el uso de algunos molds, haciendo el uso de algunos rastrojos de cosechas anteriores, podemos hacer un control natural de la maleza. Y eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Sin embargo, pues siempre estamos recomendando algunos herbicidas que nos van a ayudar a mantener el cultivo limpio en toda su etapa fenológica. Y miren la foto, muy importante, un cultivo más vigoroso, un cultivo limpio, un cultivo que va a tener menos problemas de plagas y enfermedades. Bueno, Gonzalo ya mencionaba las plagas de suelo en el caso del maíz, también hacemos énfasis en el caso del frijol, vienen siendo casi las mismas. Y lo que nosotros recomendamos es que el productor debe tener que hacer muestreos de suelo antes de realizar alguna siembra, tanto de frijol como de algún grano básico, porque es importante saber si tenemos presencia o no de algunas plagas de suelo. Muy importante en el caso de la gallina ciega, el gusano de alambre, el gusano cuerudo y el gusano coralillo. Ahí recomendamos hacer algunos muestreos haciendo hoyos de 30 por 30 por 30 centímetros y monitorear si tenemos plaga. Si tenemos plaga, entonces necesitamos hacer uso de algún producto biológico o algún producto químico. Algunas plagas que nos atacan en los primeros inicios de plántula, mencionábamos ahí los moluscos, las tortuguillas. En el caso de los moluscos, hemos dicho que la babosa, a pesar de que es una plaga muy seria en el cultivo del frijol, es una plaga que es cíclica. O sea, nos puede atacar un ciclo del cultivo o en los dos ciclos del año. Se nos puede presentar principalmente en la época de postrera, pero hay ciclos de 2, 3 y 4 años que no aparecen. Entonces es una ventaja que tenemos con la plaga de la babosa porque no se nos presenta todo el tiempo. Sin embargo, cuando se nos llega a presentar, nos hace daño y nos puede causar daño hasta de un 100%. Por eso es importante monitorear la babosa desde la etapa de primera, porque dice un dicho sabio que si controlamos una babosa de primera, tendremos 1000 babosas menos de postrera, porque la babosa se prolifera muy rápidamente, eclosiona, pone una cantidad de huevos increíbles que eclosionan con facilidad. Entonces ahí tenemos, este año por ejemplo, no hemos visto nosotros daños de babosa en el rubro y por ende pues no se ha presentado. También tenemos las tortuguillas, muy importantes en etapas de plántano. Ya decíamos, si el frijol está compitiendo con maleza, las tortuguillas se nos van a presentar cotidianamente. Igual el gusano peludo, una plaga muy importante desde el punto de vista de daño económico. La falsa langosta, el barrenador de las vainas ya en estado de plántula. Y aquí tenemos también un daño muy importante cuando se presenta, si no se presenta la babosa, se presentan los coralillos, que también es un molusco, los corales, ¿sí? Que es un molusco que se presenta en el follaje de la hoja, causándonos daños desde la plántula hasta casi cuando la planta entra en producción. Hay que tener los caracoles, perdón, yo decía coralillos, caracoles, que son los que se nos van a presentar como moluscos que nos pueden atacar en la plantación. Y ahí tenemos que poner cebos envenenados para su control. Ahí tenemos la babosa, cómo hacer los muestreos de babosa. Hacemos un muestreo y si nosotros encontramos un promedio de 3 babosas por trampa, vamos a tener que necesariamente hacer control de algunos cebos envenenados para la babosa. Algunos hacen matanza nocturna, es muy bueno, porque así bajamos el nivel de presencia de babosa, pero lo importante es hacer los controles preventivos, no dejar rastrojos dentro de la plantación que le sirvan como trampa a la babosa y que se nos van a multiplicar y hacer daño al cultivo. Ahí tenemos, ya decíamos, las plagas del follaje muy importantes, mosca blanca, los áfidos, las tortuguillas, los falsos medidores. Hay que tomar medidas preventivas para ellos y medidas de control. Tenemos esta figura de las fases fenológicas del cultivo.
y vemos que desde la etapa B0 hasta la etapa B2, que es la etapa desde que germina a estado de plántula, se nos presentan morizones radiculares. Ahorita pueden haber algunas plantaciones que están en etapa de plántula y puede ser que tengan problemas ya de enfermedades radiculares, principalmente lo que son macrofomina o fitium o como le llamamos la enfermedad de pata seca, que son hongos que al haber estos cambios de temperatura, que hoy llovió fuerte, mañana hay un fuerte sol, ahora la temperatura se incrementa, se ven esos focos que tenemos con la presencia de alguna hongo del suelo, en etapa principalmente de plántula. Después, cuando llegamos a la etapa ya de la formación de la primera hoja trifoliada hasta la prefloración, que vamos de la etapa B3 hasta la etapa R5, tenemos enfermedades fungosas como mancha angular, multilachosa si llueve mucho, si tenemos altas precipitaciones, y algunos mosaicos común o mosaico dorado. Yo ya les decía al inicio de mi presentación de que si usamos variedades resistentes a enfermedades, no vamos a tener problemas con mosaico común ni con mosaico dorado. Sin embargo, para multilachosa y mancha angular, si se presentan las condiciones, vamos a tener la presencia de esas enfermedades. Ahí nos estamos recomendando el uso de caldo sulfocálcico, que ustedes ya lo han preparado con los técnicos en su territorio, los caldos Bordelais que se aplican de manera preventiva, y cuando no podemos ya hacer el control preventivo, entonces tenemos que usar carbendazim, mancozeb, Venomil o algún fungicida que tengan a mano. Y ya cuando pasamos a la etapa reproductiva, que es desde la floración hasta la formación, llenado de vainas, ahí se nos van a presentar enfermedades como la bacteriosis común, también se nos presenta mancha angular, y ahí vamos a hacer también el uso de caldo sulfocálcico, caldo Bordelais de manera preventiva y de manera curativa algunos químicos como carbendazim, Amistad, Avatar, productos que nos van a hacer un control curativo. Entonces sí debemos estar pendientes con las enfermedades, principalmente con estos cambios de temperatura. Ahorita me parece que están muchos de los agricultores en etapa de formación de primera hoja trifoliada hasta entrando a prefloración, y ahí van a tener problemas con multilachosa, mancha angular y algunos focos de bacteriosis. Entonces debemos estar pendientes de hacer esas aplicaciones preventivas con caldo sulfocálcico, caldo Bordelais y algunos productos biológicos que los voy a mencionar más adelante. También, bueno, hablamos de las hongos de suelo, Fitium, Rhizoctonia, Macrofomina, Sclerotium, Phytophthora, son típicas del ataque de hongos en estado de plántula. Ya decíamos que podemos hacer para eso. Una enfermedad fungosa y bacteriana, ¿verdad? Mutia, mancha angular, carbón de la hoja, bacteriosis común. Ahí tenemos algunas láminas que nos denotan la presencia de esa enfermedad. Las enfermedades virales que ya decíamos, mosaico común y mosaico dorado, que si usamos variedades que tienen el gen, que tiene resistencia a estos mosaicos, no vamos a tener la presencia. Todas las variedades mejoradas tienen esa resistencia. Aquí tenemos algunos productos biológicos y naturales que podemos recomendar. Estamos usando, ¿verdad?, el uso de Rhizobium. Estamos recomendando como inoculación para la semilla. Esto es para aportar que la plantación tenga mayor desarrollo de nódulos y podamos producir nitrógeno de manera natural. Igual en el caso de las micorrizas, podemos inocular la semilla al momento de la siembra. Entonces, de 500 gramos o 1 libra por producto en 80 libras de semilla que vamos a usar por una manzana. También estamos utilizando los microorganismos de montaña, recomendando la fertilización foliar, que van a andar desde los 2 litros en estado de plántula y van a ir aumentando paulatinamente hasta llegar a 10 litros por manzana. Biofertilizantes enriquecidos también, que lo pueden producir ustedes mismos en la finca. Y también estamos usando Metarrhizum anisoplagas para el control de plagas de suelo, principalmente cuando no usamos el control de algún insecticida granulado. Podemos usar
las aplicaciones de Metarrhizum aplicado al pie de la planta en dosis de 1000 gramos por barril de 200 litros de agua. Entonces podemos hacer para el control de plagas del suelo. También podemos usar Beauveria bassiana para el control de plagas del follaje en dosis de 500 gramos o 1 libra por un barril de 200 litros de agua. También tenemos Faceliomyces para el control de plagas también en razón de 300 a 500 gramos por un barril de agua. El tricoderma, el Bacillus subtilis y el caldo sulfocálcico para el control de hongos y bacterias. Estos productos, déjenme decirles que son preventivos y que nos van a servir de mucho para poder contrarrestar este tipo de plagas y enfermedades. Bueno, igual que Gonzalo, nosotros recomendamos cuando ya tenemos la planta en estado para llegar a cosecha, siempre recomendamos hacer la cosecha oportuna. Ya Gonzalo explicaba que el color cafezuzco en la base del grano de maíz nos daba la tendencia de que podemos hacer la cosecha inmediatamente. En el caso del frijol es un poco más fácil, porque al cambiar de coloración el frijol, el follaje va cambiando de coloración, de verde se torna café oscuro, las vainas van cambiando de color, también de verde se pueden tornar roja o color crema, y eso es una tendencia o un indicador que nos va a decir que vamos a hacer la cosecha en ese momento. Igual el grano cambia de color de verde a rojo y vemos nosotros muchos indicios que nos van a decir la forma en que vamos a proceder a hacer una cosecha oportuna. Si nosotros dejamos en el campo un frijol y que ya era necesario haberlo cosechado y porque no tuvimos el tiempo o no tuvimos el momento de hacer la cosecha oportuna, se nos va a contaminar con algunos insectos de campo. Ya decía Gonzalo, los gorgojos vienen desde el campo, no es que se van a producir en el silo, ni en el saco, ni en la bolsa, ni en la botella, ni en lo que vayan a almacenar. Si la semilla viene contaminada en el campo, se va a presentar estos insectos en el almacén. Entonces es muy importante. La defoliación, cuando el frijol empieza a botar la hoja, es un indicio también de que ya está maduro, y todos esos indicios nos va a servir a nosotros para hacer una cosecha oportuna. ¿Qué pasa si hacemos una cosecha inoportuna? Si cosechamos antes del tiempo, vamos a tener una semilla pequeña, una semilla arrugada, y la apariencia de la semilla va a ser desmejorada. Ahí tenemos una foto ahí. La de arriba vemos una semilla descolorida, arrugada, pequeña, que no nos va a servir para nada. Y es casi seguro que esta semilla no tiene el vigor necesario para poderse usar como semilla. ¿Y qué pasa si tenemos una cosecha tardía? La semilla pierde capacidad de germinación y vigor porque se vuelve muy dura. Se puede dar contaminación de microorganismos, lo decíamos en el campo, con algún hongo o con algún insecto del almacén. Hay mayor peligro de ataques de insectos, roedores y pájaros. Y hay mayor pérdida de la semilla por indehiscencia de vaina. Ese es cuando la vaina se abre de madura y bota los granos en el campo. Y tenemos pérdida nosotros. Entonces vemos de que nuestra producción se ve mermada porque la planta se abre la vaina y bota la semilla. Y bueno, por último, hemos estado recomendando y hemos hablado de algunas variedades, ¿verdad?, que tienen alguna resistencia a enfermedades y que son de alto rendimiento, que son precoces en aquellos lugares donde el invierno se retira temprano. Y ojo, que bueno, ahora pues han dicho de que a partir de noviembre vamos a tener un invierno con más lluvia. Entonces aquí necesitamos algunas variedades que también resistan la humedad. Ya decíamos, aquellas variedades que son erectas, que sus vainas no peguen al suelo y que no se va a pudrir nuestro grano por el exceso de humedad. Muy fuertes aquí, una variedad muy precoz, ya decimos una variedad erecta. Tenemos, miren la planta, qué bonito, pone sus vainas y de la parte media hasta arriba casi no pegan las vainas en el suelo y por ende vamos a tener menos pudrición. Es bastante precoz, a los 30 días está floreciendo y podemos estar cosechando a los 60 días. Estas variedades están recomendadas más para las zonas secas principalmente, aunque eso no quiere decir que no lo sembramos en las zonas intermedias. Esta Centro-Sur también una variedad bastante erecta, una variedad intermedia, más recomendada para las zonas intermedias. Resiste mucha agua
y también tolera algunas enfermedades como multilachosa y es resistente a mosaico dorado y mosaico común, y aunque es susceptible a mancha angular y a bacteriosis, pero tolera bastante la humedad. Es un nutritivo rendidor, también un frijol bastante precoz, susceptible a mancha angular, pero tolera la sequía, tolera algunas altas temperaturas y es resistente a algunos excesos de humedad también, que es lo que andamos buscando. Ahorita que se avecina el fenómeno de la niña, que va a haber, se supone, mucha más lluvia, entonces una variedad que va a dar muy buen resultado. Variedad de frijol fructificado, también algo precoz, unas variedades tal vez no muy erectas como la de sequía, pero también toleran la germinación del grano en la vaina porque tiene una vaina muy gruesa, muy resistente. Una sequía precoz, una variedad muy bonita, un color de grano rojo bastante intenso, muy bonito, una variedad erecta, con buena distribución de vaina en la planta, es bastante precoz, tolera bacteriosis, tolera mancha angular, tolera la sequía y la alta temperatura, muy buena variedad también está. Aquí tenemos Inta Rojo Jinotega, una variedad excelente, muy precoz, con un color de grano casi parecido al criollo. Aquí el color de la vaina cuando está maduro se pone rojo y esa es una característica que nos da para que la podamos cosechar de forma oportuna. Bastante precoz y recomendado para el corredor seco también. Y también tolera muchas enfermedades y igual que tolera alguna sequía y alta temperatura. Quinta nutritivo, también una variedad muy buena, recomendada principalmente para las zonas intermedias. Bueno, ahí tenemos algunas variedades, ¿verdad? Existen algunas otras variedades, pero quisimos abordar las más importantes. Sin embargo, existen otras como Inta Rápido Sequía, Inta Biopante, Inta Extrema Sequía, variedades buenas que nos van a dar bastantes resultados. Bueno, yo creo que en síntesis, para no aburrirnos mucho, porque ya sabemos que ha sido una tarde bastante cargada, esta era mi presentación y espero que hayamos tocado los tópicos de importancia que les van a servir a ustedes para minimizar y contrarrestar algunas plagas o enfermedades que se les presenten en lo que resta de la etapa fenológica del cultivo hasta llegar a su madurez y a su cosecha.